Les saluda su humilde servidor, el evangelista Pineda River. También saludamos a los directores del canal El Shaddai que nos permiten grabar, y también pues de esta forma se transmite la palabra a diferentes partes del mundo. Vamos a estar hablando de un tema acerca de la salvación. ¿Quiénes serán salvos? Para esto vamos a estar visitando el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Y vamos a proceder a darle lectura y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en el libro, en los libros, según su obra. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Bien, amado amigo, quiero enfocarme en el término de que el infierno es aquí mismo, por lo que se sufre, por lo que se pasa. Pero según la vida espiritual, según las leyes divinas, las normas divinas, las de Dios, el infierno no es aquí mismo. Y quiero recalcar también que Dios jamás de los jamases quiere condenar al ser humano. Quiero resaltar esto: Dios creó al hombre para la alabanza de su santidad, de su grandeza. Es decir, que Dios creó al hombre para salvación, para comunión con Él y para una vida en amistad con Dios. Pero por causa del pecado y de la desobediencia del ser humano, Dios no se hace enemigo del hombre. El hombre se hace enemigo de Dios por sus obras, por su conducta. Y enfocándose aquí en el tema de que el infierno es aquí mismo, como dicen algunos, y que no existe. Incluso hay personas conocedoras de la palabra de Dios que transversan esta parte y dicen que el infierno no existe. Otros dicen que el purgatorio y muchas cosas, filosofía de hombre. Pero la Biblia, la ley divina, la ley de Dios nos confirma que existe un lugar llamado infierno, así como también existe un lugar llamado cielo. Y en diferente lenguaje la palabra infierno cambia de transliteración, es decir, cambia de significado. Por ejemplo, en el vocabulario hebreo, la palabra infierno se la traduce como Seol o Sheol, lugar donde van los muertos. En el griego, la transliteración o el significado significa Hades, el infierno. Y en castellano, la palabra Seol o Hades se la traduce como infierno, lugar de tormento, lugar de sufrimiento, donde van los muertos, o valle o lugar de los muertos. Es decir, que ese lugar se le puede significar donde se ponen a los muertos. Pero en lo natural hay un lugar llamado cementerio, y ahí se le puede llamar caverna, cueva o hueco, en donde instalan un muerto o donde ponen todos los cadáveres. En esa transliteración muchas iglesias predican diciendo que no existe el infierno, que el infierno es el lugar donde van los cuerpos muertos de los seres humanos. Pero eso es en el término humano. Pero en el término espiritual, según la ley de Dios, el alma de la persona va a un lugar llamado en hebreo Seol, y en griego Hades, y en castellano infierno, lugar de tormento y de sufrimiento por la eternidad. Y vuelvo y repito y resalto: Dios no creó ese lugar para condenar al hombre de ninguna manera. Ese lugar fue creado específico. El plan de Dios es claro. Ese lugar fue creado para Satanás y todos sus demonios, sus seguidores, los que se rebelaron contra Dios, el diablo y sus demonios. Pero el hombre se hace seguidor de Satanás en la mayoría de las veces, siguiendo los placeres del mundo, siguiendo los placeres de esta vida. Aquí en el libro de Apocalipsis 20:11 dice que el mar entregó sus muertos, la tierra entregó sus muertos, el Hades entregó sus muertos, o el Seol entregó sus muertos, o el infierno entregó sus muertos. Es decir, que todas las personas que han muerto, sea cristiana o no cristiana, van a resucitar del lugar donde están para
el juicio final para ver dónde le va a tocar la eternidad de su existencia del alma. ¿Sí? O sea, esta parte donde dicen que el mar entregó su muerto, el Hades entregó su muerto, o el Seol entregó su muerto, muchos lo traversan para decir que hasta el día de hoy en el infierno o Hades o Seol no hay nadie. Y aquí la Biblia nos enseña que desde ya una persona que no le ha abierto su corazón a Jesucristo y ha vivido una vida de pecado o una vida normal, y por vivir normal negó a Cristo y murió en esa vida, ya fue a un lugar. La Biblia menciona Hades, Seol o infierno. A un lugar de eso, a unas cárceles de esos lugares fue esa persona. Mientras que la persona que ha recibido a Cristo, que ha vivido una vida en santidad, porque la Biblia dice sin paz y sin santidad nadie me verá. Sin paz y sin santidad. Dios demanda la santidad, Dios demanda la paz. La palabra santidad es apartarse del pecado, de los placeres de este mundo, para poder llevar una vida agradable delante de Dios. Pero hay gente que dice que todavía no hay gente en el infierno, en el Seol. Desde que una persona muere sin Cristo en esta vida, va a ese lugar de tormento. Quizás no sea atormentada todavía, pero va a estar preso, como aquellos en el tiempo de la ley que morían y cometían un pecado, y aunque fueran cristianos, iban al Hades o al Seol, a estar allá, hasta la venida del Mesías, que Cristo los sacó de allá y los llevó al paraíso de Dios. En estos tiempos, por la gracia, la persona que muere sin Cristo va a ser encarcelada allá, hasta el día que se cumpla esto que habla aquí en Apocalipsis del juicio, y es sacada de allá no para redención porque murió sin Cristo, sino que es sacada de allá para darle su sentencia por la eternidad. Esa es la diferencia, amado amigo, amado televidente, de que Dios no quiere que usted vaya para allá. Mientras haya vida y esperanza. Usted está en vida ahorita, puede tener dinero, puede tener bienes, pero eso no lo va a salvar. En Marcos dice, ¿de qué le vale al hombre aprovechar y ganar todo el mundo o obtener todos los bienes del mundo y pierda su alma? Los bienes no te van a salvar, amigo. Las cosas materiales, carros, lujo, no te va a salvar. Pero Cristo, que es mayor que el tesoro y que la plata y que el oro, en Él está la salvación. Muchos desechan esta palabra. Muchos no quieren venir a Cristo porque no quieren pagar el precio de la santidad, el precio que Dios pide para salvarse. Entonces, toda persona que muere sin Cristo va al Hades o al Seol o en castellano infierno, hasta el día que es sacado de allá, cuando se cumpla la venida de Cristo en las nubes, pero para darle su sentencia, porque la persona que muere sin Cristo se va al Hades o al Seol y esa sacada de allá no es para coger y quitarle la condena, no, murió sin Cristo. Esa persona es sacada para condenación, o sea, para darle su sentencia en ese juicio. Y la persona que muere en Cristo, en cambio, es levantada del lugar donde fue, del paraíso, para darle su sentencia por la eternidad en el paraíso, en la ciudad amada, llamada la Nueva Jerusalén. Entonces, amado amigo, mientras haya vida y esperanza, Dios, vuelvo y resalto y lo voy diciendo como 3 veces, Dios no creó este lugar llamado infierno, Seol o Hades, no lo creó para condenar al ser humano, no, entienda eso. Por eso Dios le dio libre albedrío al hombre. Dios nos da tiempo, tenemos tiempo de sobra, pero muchas veces nosotros nos dejamos engañar de Satanás para que sigamos todo lo que es pecado, deleite, incluso hasta a veces se blasfema contra el Señor. Y a veces tenemos que esperar que llegue un momento de catástrofe a nuestra vida o de desgracia para reconocer recién que Dios es real. Mucha gente, teóloga, sabe en su propia opinión, anda creyendo en los ateos, en filosofías, de que Dios sí existe, de que Dios no existe. Eso no le compete al ser humano. Como dice un refrán que dijo un cristiano, un pastor que lo cogieron a quemarropa y le preguntaron. Y le dijeron, la escuela de los ateos, le dijeron, usted tiene que demostrarnos a nosotros que Dios existe. Entonces el varón fue práctico, guiado por el Espíritu Santo, le dice, mira, imagínate que si te toca morir hoy y de repente te das cuenta que Dios existe, ¿qué ganas tú que pierdo yo? Pero vamos a la otra, de repente mueres hoy y te das cuenta que Dios no existe, ¿qué pierdes tú? ¿Qué pierdo yo? ¿Sí? ¿O qué gano yo? Es decir, que por lógica el ser humano, por fe, el ser humano está llamado a creer en Dios. Eso fue lo que le quiso decir el pastor, aquella atea que la cayó, por cierto. Eso está en YouTube. Entonces, amado amigo, no nos dejemos engañar. La Biblia dice que en los postreros tiempos se levantarán hombres, en los últimos tiempos, amadores de sí mismos,
mentirosos, vanagloriosos, que cambiarán la verdad por la mentira, y es lo que está sucediendo. Es mejor, amado amigo, que le abras tu corazón a Cristo, es mejor creer en Dios. Es mejor aceptar a Cristo en tu corazón, porque de una u otra manera, aunque exista Dios o no exista, tu alma está asegurada en manos de Cristo. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor Jesús